Esta noche represento a más de 78 países como presidente de la Asociación Internacional del Tercer Mundo, lo que me brinda el privilegio de servir a personas de otras culturas. Una de las cosas que me apasiona es ayudar a las personas a desarrollar sus capacidades y descubrir su propósito en la vida. Y una de las cosas que he buscado durante los últimos 32 años es comprender la mente de Dios. La mente de Dios es más importante que sus manos. Las manos de Dios se ocupan de sus actos, pero la mente de Dios se ocupa de sus caminos. Moisés conocía los caminos de Dios. El pueblo conocía sus actos. Y por eso quienes conocen los actos de Dios, rara vez tienen una relación con Él. Pero quienes conocen los caminos de Dios, la mente de Dios, desarrollan una intimidad que les otorga una credibilidad ante Dios, que solo Él conoce. Y Moisés poseía esa credibilidad. Al profundizar en la comprensión de este tema del propósito, descubrí que el propósito es lo más importante en la vida. Creo que la mayor tragedia de la vida no es la muerte, sino vivir sin un propósito. Es más trágico estar vivo sin saber por qué, que estar muerto sin conocer la vida. Y en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, hay una sencilla afirmación que cambió mi vida hace más de 29 años. Proverbios 19:21 dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Voy a citarlo de nuevo. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. La versión Reina Valera dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor prevalecerá. En otras palabras, a Dios le importa más su propósito que tus planes. Escucha con atención. Dios dice, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero mi propósito para él prevalecerá. Para Dios, el propósito es más importante que todos los planes que puedas hacer para tu vida. Dios tiene un propósito para todo. Y la palabra propósito se define en el texto hebreo como la intención original o la voluntad de una mente. Propósito significa la razón original por la que algo fue creado. Propósito significa la motivación que dio origen a la creación. El propósito tiene que ver con la razón de ser. A la razón por la que algo existe, se le llama propósito. Y he estado dándole vueltas a esta cuestión toda mi vida. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de aquello? Porque entiendo que si no sabes por qué haces algo, abusarás de ello. Si no sabes por qué tienes algo, abusarás de ello. Eso incluye tu propia vida. Quiero compartir brevemente con ustedes uno de los descubrimientos más importantes que he hecho en mi vida. Un descubrimiento que ha transformado mi manera de vivir cada día. Una de las verdades más profundas, y a la vez más sencillas, de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes el tema del propósito de la oración. El propósito de la oración. No importa cuán grande sea tu iglesia, quiero medirla por el tamaño de tus reuniones de oración. Los domingos por la mañana todos están en la iglesia, pero la reunión más pequeña en cada iglesia es la de oración. Esta noche en las Bahamas, de donde acabo de salir hace unas horas, me complace anunciar que una de las reuniones más grandes de nuestra iglesia es la de oración. Cientos de personas se reúnen todos los lunes por la noche para orar por nosotros. No siempre fue así. He ido a iglesias con 5,000 personas, y luego, los martes por la noche, a reuniones de oración con solo 100 personas. Y la mayoría son ancianos que vienen porque no tienen nada más que hacer.
Voy a decir algunas cosas esta noche para sacudirlos. No hay ningún lugar en la Biblia donde se pueda encontrar un ministerio de intercesión. He leído este libro 32 veces. No encuentro por ninguna parte donde Dios creó el ministerio de intercesión. No existe en la Biblia. Hay quienes interceden, pero no existe un ministerio de intercesión propiamente dicho. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes asisten a iglesias con 500, 1000 o 10,000 personas y dejan la noche de oración en manos de unos pocos ancianos, a quienes llaman intercesores. Ahora bien, según la palabra de Dios, todos debemos orar sin cesar. Mi pregunta es, ¿por qué la gente de la iglesia le tiene miedo a las reuniones de oración? ¿Por qué no van? Lo entendí hace años, porque yo mismo dejé de ir. ¿Por qué la gente no ora? Porque no obtienen resultados. Fingimos obtenerlos. Si la oración funciona tan bien, ¿por qué no asistimos a reuniones de oración? Para muchos, las reuniones de oración se han convertido en una fuente de depresión. Vamos, pasamos horas allí, y al final no pasa nada. Así que dejamos de ir. No te desanimes, te voy a ayudar. Pero primero abordemos algunos hechos. Nos encanta cantar. Nos encanta adorar. Nos encanta estar presentes cuando todos los demás asisten a un servicio religioso. Pero para las reuniones de oración, simplemente no encontramos tiempo. Y luego está la vida de oración personal. Casi todos tenemos en casa lo que llaman libros de cocina. Los libros de cocina son fantásticos. Nunca los usamos. Y cada vez que vemos uno nuevo, lo compramos, y se acumula en la estantería de la cocina con los demás. No usamos libros de cocina, pero nos encantan. Nos encantan las imágenes, pero no los usamos. Y eso es lo que representan los libros de oraciones para la mayoría de la gente. Compran libros de oraciones, pero nunca rezan. ¡Qué tragedia! ¿Por qué no oramos? Mateo capítulo 6. Versículo 5, una declaración de Jesús en referencia a la oración. Jesús dijo, y cuando oráis. No dijo si oras, sino cuando oras. Se dirige a sus discípulos. Dice, cuando ores. Cuando, implica que harás esto. En otras palabras, según Cristo nuestro Señor, la oración no es una opción. Si crees, entonces harás esto que llamamos oración. La reunión más pequeña en cada iglesia sigue siendo la de oración, porque se considera que la oración es tarea de unos pocos intercesores. Pero tengo algunas preguntas sobre la oración que me han inquietado durante años. Preguntas que tal vez te sorprendan. Primera pregunta, si Dios es soberano, ¿por qué orar? Piensa en eso un momento. Si Dios es soberano, significa que puede hacer lo que quiera. Entonces, ¿para qué orar si Dios es soberano? De todas formas hará lo que le plazca. ¿Para qué orar? Es una buena pregunta. Segunda pregunta, si Dios no se ve influenciado por nosotros, ¿por qué orar? La soberanía implica precisamente que está libre de nuestra influencia. Entonces, ¿por qué deberíamos orar? Si oro para que Dios haga algo, y Él es soberano, podría hacer lo contrario. ¿Por qué perder el tiempo suplicando a un Dios que hará lo que le plazca? Es una pregunta legítima. Es lógica. Tercera pregunta, si Dios no puede verse afectado por lo que decimos, Él es Dios, entonces ¿por qué orar? Obtuve las respuestas, y cambiaron mi vida. Les daré 3 respuestas que me cambiaron. Número 1, Dios es tan soberano como su palabra. Número 2, Dios está limitado por su palabra. Número 3,
Dios jamás violará su palabra. Lo repito. Dios es tan soberano como su palabra. Dios está limitado por su palabra. Dios jamás violará su palabra. ¿Por qué son importantes estos puntos? Porque cuando Dios habla, todo lo que dice se convierte en ley. No solo para la creación, sino también para Dios mismo. Dios es soberano hasta que hable. Mientras Dios no hable, es soberano. Pero cuando habla, queda atrapado por lo que dice. Por eso Dios no habla demasiado. Algunos de ustedes le han estado pidiendo a Dios que les hable, pero Dios no les responde. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si alguna vez habla, tiene que hacerlo. Dios está limitado por lo que dice. Por lo tanto, cuando Dios habla, su soberanía se ve limitada por sus palabras. ¿Por qué es esto tan importante para ti y para mí? Porque la oración fue creada a partir de las limitaciones de la palabra de Dios. La oración era algo extraño para mí en el Nuevo Testamento. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 11. Cuando leí los evangelios, me impresionaron los milagros de Jesús. Me impresionó la curación del ciego. La resurrección del niño muerto. Me impresionó cuando caminaba sobre el agua. Cuando curaba a los leprosos. Cuando hablaba con los árboles y estos morían. Cuando partía el pan y el pescado y alimentaba a miles de personas. Me pareció maravilloso. De hecho, pensé que si hubiera estado con Jesús durante esos 3 años y medio, le habría pedido, enséñame a abrir los ojos de los ciegos. Enséñame a caminar sobre el agua. Enséñame a partir el pan y a ofrecer un banquete. Enséñame a curar la lepra con un simple toque. Pero ¿sabes? Lo único que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara fue a orar. Eso me inquietó. Porque soy como tú. Quiero ser famoso. Le diría, enséñame a caminar sobre el agua. Y luego llamaría a Seanan, ABC y diría, vamos, hoy les voy a mostrar algo. Enséñame cómo curar la lepra. Déjame abrir algunos ojos ciegos. Déjame hacer algo dinámico que todos puedan ver. Nunca lo hicieron. Solo le pidieron que les enseñara una cosa. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Los discípulos finalmente lo entendieron. Escucha con atención. La Biblia siempre dice esto, Jesús se levantó muy temprano, antes del amanecer, y se fue a un lugar solitario, a orar. Mucho antes del amanecer. El día en Oriente Medio comienza alrededor de las 5 de la mañana. El sol suele salir alrededor de las 4 de la mañana. ¿Cuándo se despertó Jesús? Mucho antes, lo que significa que debe haberse levantado a las 3 de la mañana. Todos los días, para orar. 4 horas. 5 horas. 6 horas de oración, cada mañana. Y para cuando los discípulos despertaban, él ya había terminado. Cada vez que despertaban, lo sorprendían haciendo aquello. Y cuando terminaba, bajaba a la montaña, caminaban hasta la ciudad, y él hacía algo descabellado. Se acercaba a un ciego y le decía, ¿qué puedo hacer por usted? Y el ciego respondía, quiero recuperar la vista. Y él simplemente le decía, mira. Y se marchaba. En una fracción de segundo, el ojo del hombre se abría. Se acercaba a un leproso, se limpió. Una fracción de segundo. A un hombre con un niño enfermo, demonio, vete. El demonio se fue en un segundo. Y los discípulos lo presenciaban y decían, Dios mío, le tomó una fracción de segundo. Pero le llevó 4 horas por la mañana con esto otro. Empezaron a entenderlo. Dijeron,
Mira, nosotros pasamos horas tratando de expulsar a un demonio. Sal. 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 Te ato. Te pierdo. Vamos. Estoy cansado. Y durante horas, intentando expulsar a un demonio. Pero él lo tocó en un segundo y se fue. Y pasó 4 horas por la mañana haciendo esto. Entonces la conclusión del discípulo fue, si pasas 4 horas por la mañana con Dios, solo pasarás 1 minuto con los hombres durante el día. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Pasamos 1 minuto por la mañana con Dios y 4 horas al día intentando resolver un problema con los hombres. La prioridad de Jesús no era el ministerio a los hombres. Y ahí radica nuestro problema. Estamos ansiosos por ir a curar a los enfermos, cantar, resucitar a los muertos. Ese es nuestro problema. Y Dios nos dice, no, primero pasa tiempo conmigo. El tiempo dedicado a la oración no es tiempo perdido. Es tiempo invertido. Los discípulos lo descubrieron. Jesús les dijo que fueran al pueblo, y él fue a una montaña, a orar. Creo que los estaba observando desde la cima de la montaña. Y el hombre trajo al niño con el demonio y dijo, mi hijo está atormentado por un demonio. ¿Puedes expulsarlo? Peter dice, no hay problema. Soy carismático. Y estuvieron trabajando en este demonio durante horas. Y Jesús estaba mirando. Después de que sudaron, estaban cansados, él dijo, déjenme ir a ayudarlo. Traigan al muchacho. Fuera. El demonio se fue. Estaban tan avergonzados. Y esperaron hasta que estuvieron en secreto en la cena. Y entonces dijeron, Maestro, ¿por qué no pudimos? Y él les respondió, este tipo de demonio solo sale, no gritando, no usando el nombre de Jesús repetidamente. Este tipo de demonio solo sale después de que hayas orado. Después de que hayas ayunado. Después de que hayas pasado tiempo conmigo. Creo que este año Dios quiere obrar en la tierra. Pero primero, busca a quienes estén dispuestos a colaborar con Él. Ahora escucha con atención. Quiero mostrarte algo. Y cuando lo entiendas, nada volverá a ser igual para ti. Mi pregunta era, ¿por qué Jesús tenía una vida de oración tan comprometida? Porque comprendió lo que yo llamo el nacimiento de la oración. ¿Cuándo nació la oración? La oración nació en Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego Dios dijo, que domine sobre la tierra. Ojalá no hubiera dicho eso. Recuerda, cuando Dios habla, sus palabras se convierten en ley. Dios dijo, que tengan dominio sobre los peces, las aves, los árboles, la tierra. Y todo lo que se arrastra sobre ella. Que los dejen. Es la afirmación más poderosa sobre la oración que jamás podrán aprender. Dios dice, que dominen la tierra. Que la controlen. Ojalá Dios hubiera dicho, que nos dominen a nosotros. Si hubiera dicho, que tengamos dominio, se habría incluido a sí mismo. Pero no lo hizo. Dijo, que ellos tengan dominio. ¿Ellos quiénes? Ellos, el hombre. ¿Hombre quién? Ellos, la humanidad. ¿Qué es un hombre? Un hombre es una criatura extraña. Porque en el capítulo 1 del Génesis, Dios creó al hombre. En el capítulo 2, creó el cuerpo del hombre. Y luego puso al hombre dentro del cuerpo. La palabra hombre, en realidad es el nombre que Dios le dio al ser espiritual. Y luego Dios le dio al ser espiritual una tarea física. Los espíritus no pueden apreciar las cosas físicas.
Así que Dios tuvo que crear un cuerpo terrenal para el hombre espiritual. Por eso Dios tomó al hombre y lo puso dentro de un cuerpo terrenal. Eso es lo que es un ser humano. Un ser humano son dos palabras juntas. Es hombre, humus. Humus significa tierra. Hombre significa espíritu. Poner al hombre dentro de la tierra se llama hombre humus. Lo llamamos humano. Un ser humano es un misterio. Un ser humano es un ser espiritual en un cuerpo de tierra. Eres espíritu, pero vives en un cuerpo. Tu cuerpo es humus, tierra. Pero tú eres el hombre, el espíritu. Y es sobre esa criatura que Dios dijo, que tenga dominio sobre la tierra. Por lo tanto, y aquí está la clave. La única criatura que tiene autoridad legal en la tierra es el ser humano. La única criatura a la que Dios le dijo que tuviera dominio sobre la tierra es el ser humano. ¿Qué es un ser humano? Un espíritu en un cuerpo. Eso significa que cualquier espíritu sin cuerpo es ilegal en el planeta Tierra. Por lo tanto, para que Dios logre algo en la tierra, debe obedecer su propia palabra. La Biblia dice, he puesto mi palabra por encima de mi nombre. En hebreo, el nombre de una cosa es la cosa misma. Así que cuando Dios dice, yo pongo mi palabra por encima de mi nombre, está diciendo, yo pongo mi palabra por encima de mí mismo. No quebrantaré mi palabra, no violaré mi palabra. Eso es lo que hace que Dios sea tan fiel. Él cumple su palabra, no solo contigo, sino también consigo mismo. Por eso Dios, escuchen bien, no puede venir a este planeta sin un cuerpo. No porque sea débil. No porque no sea poderoso. No porque no sea omnipotente. Sino porque es demasiado fiel a su palabra. Jamás quebrantará su palabra. Dios no vendrá a esta tierra como espíritu sin cuerpo. Porque Él habló, y eso se convirtió en ley. Por lo tanto, si algo se va a hacer en la tierra, legalmente, tiene que ser hecho por un espíritu con cuerpo. Por eso, cuando Adán y Eva estaban a punto de recoger el fruto, Dios no pudo intervenir. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Eva era una criatura insignificante que Él creó, pero no pudo detenerla. ¿Por qué? Porque si Dios hubiera entrado e invadido la raza humana como espíritu sin cuerpo, habría roto su promesa. Y jamás podríamos volver a confiar en Él. Y Satanás lo sabía. Por eso, incluso el diablo sabía que para hacer negocios en la tierra, se necesita un cuerpo. Y no había lugar para él en Adán y Eva. Así que fue a una serpiente y negoció para usar su cuerpo de tierra. Y Lucifer tomó ese cuerpo de tierra. Y Dios sabía, no puedo detenerlos, porque si los detengo como espíritu, me convertiré en un mentiroso. Y Dios no es un mentiroso. Pero cuando Adán y Eva cayeron, Dios le dijo a Satanás, Génesis 3, versículo 15. Parafraseando, Satanás, sabes que no puedo entrar ahora mismo. Pero te hago una promesa. La misma mujer que usaste para destruirte, la misma mujer, voy a entrar en ella legalmente. Ella me va a dar un cuerpo legalmente. Voy a venir a la tierra legalmente. Voy a aplastarte la cabeza, legalmente. Esa era la promesa. La Navidad era necesaria, debido a la palabra de Dios. En el momento oportuno, Dios envió a su Hijo. ¿Nacido de qué? De una mujer. Isaías dijo, no van a creer mi relato, pero vi algo. Vi a una virgen con un hijo. Y el nombre del niño era M, hombre. U. LM significa en. Hombre significa humanidad. L significa Elohim.
Él dice, vi a Dios dentro de un hombre, un cuerpo humano. No puedo entenderlo, pero Dios está entrando aquí legalmente. Va a recuperar el poder legalmente. Que alguien grite aleluya. Y entonces, cuando Dios se apareció a María, le dijo, María, eres muy favorecida. ¿Por qué? Quiero tomar prestado tu vientre. ¿Por qué? Quiero ser legal. Aleluya. María dijo, hágase en mí, tal como dijiste. Y la palabra de Dios cayó en un vientre, y la carne comenzó a crecer alrededor de la palabra, y ahora Dios está dentro de un vientre. Verán, Dios, al diseñar a la mujer, la diseñó pensando en él. El cuerpo femenino está diseñado de tal manera que su útero está destinado a concebir un hijo, pero la sangre del niño nunca se mezcla con la de la madre. Dios lo diseñó así. Estaba pensando en sí mismo. Eso significa que una mujer puede gestar un bebé, y las dos cosas nunca se mezclan. Entonces Dios dijo, Satanás, te tengo. He hecho los preparativos para entrar en la raza humana. Esa mujer me dará descendencia. Y su sangre no se mezclará con la mía. Será sangre divina genuina. No se mezclará con la de ella. Y esa semilla vendrá a la tierra legalmente. Y tendrá una sangre tan pura, que podrá limpiar a todos. Griten aleluya por la sangre de Jesús. La sangre de Jesucristo contenía el ADN de Dios. La combinación cromosómica era la de Elohim y Adonai. Por eso la Biblia dice que sois salvos por la sangre de Jesús. Su sangre no era la de María. De hecho, María fue salvada por la sangre que llevaba en su vientre. Grita aleluya. Isaías dijo en el capítulo 9, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. El niño había nacido, pero el hijo aún no. María dio a luz al niño, pero Dios dio al hijo. María engendró el cuerpo. Dios dio el espíritu. María engendró la casa. Dios dio al habitante. En otras palabras, María es la madre de Jesús, pero no es la madre de Cristo. Jesús es el cuerpo. Cristo es Dios. Por eso se le llama Jesús el Cristo. Porque Jesús lo hizo lícito. Por eso Jesús pudo orar en la tierra. Era legal. Dios no puede intervenir en la tierra sin un ser humano. ¿Qué es la oración? Yo la defino así. La oración es el hombre dándole permiso a Dios para interferir en el planeta Tierra. Lo diré otra vez. La oración es Dios recibiendo permiso del hombre para interferir en el planeta Tierra. Si leen la Biblia con atención, encuentren algún pasaje donde Dios haya hecho algo en la tierra sin la intervención humana. Siempre que Dios quiso actuar en la tierra, tuvo que usar a alguien. Alguien de la tierra. Dios no te usa porque seas puro. Te usa porque está atrapado. Por eso Dios sigue perdonando. Él necesita tu cuerpo. Dios le dice a Abraham, ya estoy harto de Sodoma y Gomorra. Voy a destruirlas. Abraham respondió, ¿pero por qué vienes a mí? Porque necesito un ser humano. Necesito que alguien me dé permiso. Y Abraham hizo un trato con Dios, y Dios tuvo que cooperar con el trato. A Moisés le dijo, he oído los clamores de mi pueblo. He venido a liberarlos. ¿Por qué vienes a mí? Porque eres un hombre, Moisés. Necesito tu permiso. Dile a tu vecino que Dios me necesita para influir en mi ciudad. Dios necesita que yo tenga un impacto en mi ciudad. La oración no es una opción, es una necesidad. El tema de esta conferencia es la intervención sobrenatural.
Y la única manera en que Dios puede intervenir sobrenaturalmente es a través de un ser humano. Jesús dijo, el hombre debe orar siempre y no desmayar jamás. Y Jesús dijo, te he dado las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra, el cielo lo atará. Y todo lo que desates en la tierra, el cielo lo desatará. Tu cuerpo es lo más importante para Dios ahora mismo. Por eso, cuando lo pierdes, tienes que irte. Cuando tu cuerpo deja de funcionar, tienes que irte. Porque ahora eres ilegal. De hecho, Dios está tan comprometido con tu cuerpo que ha provisto un programa llamado sanación. Dios te sanará esta noche. Porque necesita tu cuerpo. No porque quiera hacerte sentir mejor. Dios los restaurará físicamente esta noche, no porque quiera que se sientan bien, sino porque necesita el cuerpo en el que viven. Levanten las manos y den gracias a Dios. Él los sanará por su causa. Por eso mucha gente no se cura. Vienen a curarse porque quieren estar mejor. Quieren sentirse mejor. Quieren mejorar. Pero no pidas eso. Di, Señor, sáname porque necesitas mi cuerpo. Tu cuerpo es importante para Dios. Cristo es espíritu, y no puede estar aquí sin un cuerpo. La Biblia nunca dice que Jesús realmente murió. La palabra usada en griego es, Él expiró. Él sopló. Él liberó a Cristo. Y entonces Jesús murió. Cristo nunca murió. Solo Jesús. Así dice la Biblia, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. El Espíritu de Cristo. También resucitará vuestro cuerpo mortal. Y así, Jesús estaba en la cruz, muerto. Cristo descendió a Gehenna y al Seol. Atravesó el Hades. Entró en las mazmorras de la oscuridad. Abrió de golpe la puerta de la depresión. Vio a Lucifer en un trono, reinando con engaños. Y Cristo se acercó a Lucifer y le dijo, vengo a recoger algunas cosas. Y Lucifer respondió, no puedes bajar aquí. Tienes que estar muerto para bajar aquí. Y Cristo dice, estoy muerto. Mi cuerpo está arriba. Lucifer dijo, solo el pecado puede matar a un hombre. Y Cristo dice, ese cuerpo de arriba está lleno de todos sus pecados. Eso fue lo que lo mató. Vengo por algo. Se acerca a Lucifer. Se metió las manos en el cinturón. Y puso las manos sobre 3 llaves. Las revisó. Muerto. Infierno. Tumba. La sacó. Se le cayó la túnica. Y quedó desnudo. Entonces Cristo se dio la vuelta y dijo, volveré. Y se marchó con las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba. Abrió de una patada la puerta de las mazmorras. Abrió las celdas de los perdidos, atados por los años. Y dice, ven, Abraham. Vamos, José. Vamos, Moisés. Vamos, Jacob. Vamos, Esaú. Ponte detrás de mí. Y la Biblia dice que llevaba cautivos en su séquito. Y se levantó. Los llevó al paraíso. Los depositó ante el Padre. Y dijo, todavía no he terminado. Tengo que volver a la tierra. Puedo oír a Gabriel decir, pero no puedes bajar ahí, porque no tienes a nadie. Y luego dice, tengo uno en hielo. Y Cristo volvió a la tierra. Entró en el cuerpo de Jesús. Regresó. Y Jesús dijo, muchas gracias. Creí que te habías olvidado de mí. Él dice, no, allá vamos. Abrió de una patada la puerta de esa mazmorra. Salió con un poder resucitado.
Se encuentra con sus discípulos. Dice, ahora tengo que irme. Jesús ha terminado su trabajo. Pero yo volveré inmediatamente. Sí, pero no tienes cuerpo, Cristo. Cristo, eres ilegal. No tienes cuerpo. Y Cristo dijo, hice los preparativos. Conseguí un cuerpo. Pero esta vez no son 2 manos, 2 piernas y 2 ojos. Son millones de manos. Millones de piernas. Yo todavía tengo un cuerpo. Todavía soy mayor de edad. Por eso a la iglesia nunca se la llama el cuerpo de Jesús. Levanta la mano ahora mismo. Dile a tu vecino, Dios necesita mi cuerpo para ser legal en la tierra. Levanta la mano y di, ahora mismo, te doy permiso para invadir mi nación. A través de mi cuerpo. A través de mi fe. Para invadir la nación. De eso se trata la oración. Todo lo que ates en la tierra, el cielo lo puede atar. Todo lo que desates en la tierra, el cielo lo puede desatar. El poder está en tus manos. Si estás enfermo esta noche, presión arterial alta, diabetes, problemas cardíacos, problemas oculares, problemas de rodilla. Levanten las manos ahora mismo. Dios te va a sanar, pero no porque quieras sentirte mejor. Te va a sanar, porque necesita ese cuerpo para realizar una labor. A veces uno está enfermo, pero aún no lo sabe. Algunos de ustedes tienen presión arterial alta pero aún no lo saben. Algunos tienen hernias pero aún no lo saben. Algunos de ustedes tienen cáncer de próstata, pero aún no lo saben. Pero esta noche les garantizo que jamás lo sabrán. Porque Dios los sanará ahora mismo. En el poderoso nombre de Jesús. Levanta tus manos y recibe tu sanación ahora mismo. Abre la boca y dile, sáname, por tu bien. Sáname por tu bien. Necesitas mi cuerpo por tu bien. Necesitas ser legal, así que me necesitas, Señor. Necesitas mi cuerpo. Veo milagros por todo el edificio. Veo ojos que se curan de cataratas. Esa espalda está volviendo a la normalidad. La articulación de la cadera se está regenerando. La articulación de la rodilla, el cartílago se está restaurando. Ese problema del hombro se está solucionando. El cáncer de próstata se está disolviendo en el nombre de Jesús. El bulto en tu pecho, échale un vistazo. Ya se ha ido, en el nombre de Jesús. Cuando le pides a Dios que intervenga, lo hace. Porque eres humano. Donde quiera que 2 se toquen y se pongan de acuerdo acerca de algo, ¿dónde? En la tierra. Entonces será hecho por nuestro Padre que está, ¿dónde? En el cielo. Pero primero tienes que, ¿qué? Tocar y ponerse de acuerdo, ¿dónde? En la tierra. Entonces el cielo puede hacer algo. Pero la tierra primero tiene que intervenir y dar su consentimiento. Tienes más poder del que crees. De ahora en adelante, cada vez que abras la boca para orar, serás poderoso. Cuando el hombre deja de orar, Dios deja de obrar. Lo voy a repetir. Cuando el hombre deja de orar, Dios tiene que dejar de obrar. Por eso Jesús dijo que el hombre debe orar siempre. Y nunca dejar de hacerlo. ¿Por qué? Cuando tú te detienes, Dios se detiene. Ora sin cesar. Porque no quieres que el cielo deje de obrar en la tierra. Te desafío a partir de esta noche. Deja de depender de los intercesores. Conviértete tú mismo en uno. Así que la tierra puede cambiar. Jesús dijo, mi Padre siempre me escucha. ¿Qué manera de vivir? A partir de esta noche, te sucederá, en el nombre de Jesús.
Tus oraciones serán respondidas. Porque ahora sabes lo valioso que eres para Dios. Quiero que pienses ahora mismo en un versículo bíblico para orar por tu ciudad. Todo lo que ates en la tierra, el cielo lo puede atar. Quiero que ates los espíritus de violencia en tu ciudad. Ata el espíritu de violación, el espíritu de robo, el espíritu de corrupción, el espíritu de mala práctica. Piensa en todos esos espíritus demoníacos que rondan tu ciudad. Los principados. Tienes el poder de atarlos. La Biblia dice que los ángeles cumplirán las órdenes de quienes heredan la salvación. Están esperando que les digas qué hacer. Levanta tu mano ahora y habla sobre tu ciudad. Diles a esos espíritus que son ilegales. No tienen cuerpos. Derrúmbalos. No tienen cuerpos. Son ilegales. Tú tienes el cuerpo. Tú eres quien tiene el poder legal. Puedes expulsar de tu ciudad a todo espíritu ilegal, a todo principado, a todo poder. En el nombre de Jesús, vengo contra el espíritu del terrorismo. Vosotros, viles demonios del miedo, te ato a la tierra. No tienes ningún derecho aquí. Lárgate de este planeta. Lárgate de este planeta, espíritu maligno del miedo y del terrorismo y mentiras y corrupción y violencia. Fuera de nuestra ciudad. En el nombre de Jesús, es el poder que tienes en tu cuerpo. No morirás. Dios aún no ha terminado de obrar en tu cuerpo. Ahora levanta las manos y comienza a lanzar un grito de triunfo. Algo sucedió en el mundo espiritual esta noche. Actúa como si algo hubiera sucedido esta noche. Bendice al Señor en mi alma. Grita al Señor. Oh, ya he tenido suficiente. Alabado sea Dios. Vamos, alábenlo.